Listo, muy bien, bienvenidos, buenos días. Vamos a retomar con nuestro curso de Fundamentos del Sistema de Gestión Antisoborno, basándonos en la norma ISO 37001, versión 2016. Bueno, de lo que hemos visto, de lo que hemos recorrido en nuestro curso, hemos visto diferentes elementos, hemos hablado acerca de cuáles son esos requisitos asociados a la planeación del sistema de gestión. En nuestra última sesión estuvimos, o bueno, la última semana estuvimos revisando toda esta información asociada al establecimiento de, o mejor, a los requisitos y actividades que están asociadas a la alta dirección, al órgano de gobierno. También estuvimos revisando los requisitos asociados a los objetivos. Vamos a retomar hoy en esta parte donde ya estábamos terminando o terminamos mejor los requisitos asociados a la planeación del sistema de gestión y vamos a iniciar con los requisitos asociados al apoyo, a los recursos y en adelante. Sin embargo, pues antes de iniciar, vamos a observar un video. Antes de iniciar con la revisión y continuar con los requisitos de la norma, vamos a observar un video. Por favor, ¿alguien me confirmaría si se escucha bien? Sí, Ana María. El soborno es un mecanismo eficaz para corromper la voluntad de las personas carentes de principios y de sentido de la legalidad. No es exclusivo de personas con necesidades económicas ni de delincuentes activos. Atrae la atención de todo aquel con ambiciones desmedidas que no logra comprender el impacto de sus acciones. Como en la mayoría de los casos de corrupción, el caso Odebrecht llegó a descubrirse casi por casualidad. Una pequeña gasolinera en Brasilia, donde cambiaban reales a dólares, y una rata encontrada en una parrilla en Miami, pusieron al descubierto el más grande escándalo de corrupción de Latinoamérica, del cual Ecuador no se quedó fuera. En la gasolinera Posto da Torre, en el centro de Brasilia, había un mini mercado, una cafetería y una lavandería. Curiosamente, también un local para cambiar dinero. La Policía Federal brasileña monitoreó las comunicaciones y sospechó que allí se lavaba dinero. En marzo del 2014 comenzó su operativo Lava Jato, que en portugués significa lavacoches, y confirmó que en ese local operaba una organización de doleiros cambistas de moneda. En la computadora de uno de los jefes encontraron un correo electrónico que revelaba el regalo de una camioneta de lujo a Paulo Roberto Costa. Él, entre el 2004 y el 2012, había sido director de abastecimiento de Petrobras. Costa fue detenido con una cuenta de $23 millones en Suiza y se destapó la corrupción en la poderosa petrolera brasileña que llevó hasta Odebrecht y la caída de más de un centenar de altos personajes por recibir coimas. Cayeron gracias a delaciones de los condenados a cambio de rebaja de penas. Es una figura jurídica que decidió aplicar el implacable juez Sergio Moro, considerado el líder de la lucha contra la corrupción en Brasil. Al comienzo, Costa fue el gran delator. Después, todos los involucrados en la corrupción decidieron delatar a sus cómplices. Durante el proceso de investigación se descubrieron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Correia, habían formado un cártel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras. A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores y aliados. Las coimas estaban entre 1% y 3% del valor de los contratos. Los pagos los hacían a través de los doleiros que, usando carros blindados, les entregaban los dólares en efectivo. Y viene la segunda parte de la historia, narrada por la revista Bloomberg Business Week, según la cual el mayor lobista de Odebrecht era Ignacio Lula da Silva, el presidente de los pobres del Brasil, que abría mercados y aumentó considerablemente el gasto en carreteras, puertos, astilleros y producción y refinación de petróleo. La escalada
y la complejidad de la máquina de corrupción corporativa eventualmente abrumaron a Marcelo Odebrecht, quien resolvió en el 2007 formar la División de Operaciones Estructuradas dedicada exclusivamente a administrar las coimas. Esta división la dirigía Gilberto Silva, quien había estado en Odebrecht desde los años 70. Manejaba las finanzas. Su misión era garantizar que no desapareciera el dinero en efectivo con el que pagaban los sobornos. Silva armó la red con Fernando Miglaccio y Luis Eduardo Suárez y una serie de empleados y contratistas de Odebrecht con habilidades especiales. El contador, por ejemplo, creó la red de empresas fantasma con un sistema contable online cifrado. Los programadores diseñaron y manejaron un sistema secreto de mensajería. Estaba encriptado, pero para mayor seguridad, todos tenían nombres de código. Contrataron una abogada en Miami que hacía papeleo para las compañías fantasma. En Sao Paulo, otro abogado redactaba contratos para servicios falsos para respaldar el dinero de los sobornos. Y buscó los bancos para lavar el dinero. Los encontró en Antigua, una pequeña y hermosa isla caribeña. Cuando se dio un lavallato, en Odebrecht intentaron borrar toda huella, pero la red se rompió. El soborno reduce la capacidad de desarrollo de los países y elimina el buen gobierno de las instituciones. Corroe las herramientas que en condiciones normales lograrían llevar a nuestro país en la senda del desarrollo y la equidad. Listo, muy bien. Bueno, ¿y por qué vemos este video? Varias cosas allí. Uno de los elementos para que veamos cuán compleja puede ser una red, bueno, en este caso de corrupción asociada a sobornos, cuán complejo puede ser una estructura como tal, donde se definen unos roles específicos, donde no está concentrado en un solo lugar, sino en distintos lugares del planeta se pueden dar o se pueden coordinar una serie de actividades, donde además, si nos fijamos, no son necesariamente mandos medios, sino desde mandos altos donde se generan o se propician este tipo de actos, para que podamos ver cómo podrían ser distintos hechos de soborno y todas las cosas que se pueden presentar detrás de. Por eso es que la norma indica que razonablemente hay que revisar cuáles pueden ser todos esos riesgos de soborno. Por ejemplo, esa parte donde dice en el video, se genera o se crearon unos, o contrataron unos expertos en tecnología para crear unos códigos cifrados, e incluso ni siquiera se utilizan nombres, sino códigos para no utilizar nombres de personas. Entonces, es una serie de elementos que son de difícil predicción por parte de una organización. Una organización, ¿cómo puede identificar todo este tipo de situaciones? Y aquí se une un poco a esa pregunta inicial que alguien hizo de, bueno, y entonces al final, ¿cómo es que se puede evaluar el desempeño en un sistema de gestión antisoborno teniendo en cuenta toda esta tal vez dificultad para poder identificarlo, para poder detectarlo? Hay unos elementos que se denominan banderas rojas. La Cámara de Comercio Internacional estableció un listado de posibles banderas rojas. Las banderas rojas son, nos podemos imaginar literal como un chinche de color rojo, o no sé si alguna vez han visto, tal vez en películas, yo lo he visto en películas, donde está un mapa y de pronto están planeando cómo hacer un ataque una planeación, una estrategia para invadir a otro país o cosas así, y ponen como unas chinchetas, unas banderas. Es igual, son esas banderas rojas. ¿Cuáles son esas banderas rojas? ¿Cómo podemos detectar o qué son las banderas rojas? Son esos puntos donde podemos analizar o podemos ver que se podrían presentar o que nos pueden alarmar de posibles hechos de soborno, situaciones de soborno. Algunos ejemplos. Una persona que no quiere salir a vacaciones, entonces ya ha acumulado ciertos periodos de vacaciones, lleva 3 años y aún no quiere, no le interesa salir a vacaciones. Ahora, no es que una persona que no quiera salir a vacaciones esté
sea sospechoso de soborno, por supuesto que no. Pero lo que quiere decir es que hay algo ahí que podría ser una bandera roja, un indicador de algo, porque una persona que no sale a vacaciones o que no se quiere tomar este periodo de vacaciones, sabe que tiene unas 2, 3 semanas, 4 semanas, bueno, alguna serie de semanas donde va a tener otra persona acceso total a sus documentos, a sus archivos, a sus llamadas y a una serie de elementos donde pueda sentir que está en evidencia o que se va a poner en riesgo de ser descubierto. Bien, hemos dicho en distintas sesiones que si bien el soborno no es algo que quede en actas y en documentos, pueden existir correos o otros elementos o algunas situaciones inusuales que puedan alertar de posibles hechos de soborno. Ese punto va a ser una bandera roja. Entonces, ¿qué es lo que la organización debería hacer? Es como imaginarnos el mapa de toda la organización y ponerle una bandera. No quiere decir que necesariamente por esa situación de no querer salir a vacaciones vamos a iniciar todo un proceso de investigación de un hecho de soborno, porque pues ni siquiera habría certeza de ello. Únicamente estaríamos indicando que posiblemente hay algo ahí diferente, hay algo que llama la atención. Otra bandera roja, por ejemplo, podría ser cuando un trabajador cambia, o por lo menos su grupo cercano familiar, cambia de forma pues muy pronta o muy inexplicable su patrimonio. Entonces el trabajador ingresa con una información financiera o con unos activos, de pronto una vivienda y de pronto de un momento a otro mmm, tiene o vive de pronto en otras condiciones, ya no tiene solamente una vivienda, sino tres. Y pues bueno, qué tan fácil es en el contexto de pronto de ese tipo de cargo, de posible salario que esté recibiendo esta persona, qué tan posible es que esto pueda ocurrir. Ahora, y ocurre igual que con las vacaciones, no necesariamente porque alguien cambie su patrimonio de una manera muy rápida, necesariamente tenga que ser un soborno. Es otra bandera roja, es un punto de alerta, algo está pasando allí. ¿Qué puede ser? ¿Será que sí es un soborno? Pues bueno, eso ya tendrían que revisarlo. Entonces, en ese mapa de la organización ponemos otra bandera roja ahí. Revisamos otro ejemplo, puede ser las adicciones. Las adicciones, no necesariamente una persona adicta a algo, pues adicta a juegos de azar, adicta a consumir sustancias psicoactivas, a consumir alcohol. Es igual, no se traduce sinónimo. Adicto igual persona que está cometiendo algún hecho de soborno. No necesariamente es directa la relación. Pero ustedes recuerdan en las primeras sesiones cuando estuvimos revisando ese triángulo de las condiciones, voy a proyectarlo acá para que lo recordemos un momento. Permítanme. Posiblemente una persona adicta puede tener una necesidad, tal vez para esa persona real, de necesitar quizás más recursos para poder suplir su adicción. Por ejemplo, una persona adicta al juego puede necesitar o puede, por su ansiedad que esto genera, porque ya se puede convertir en patología, pues la adicción ya es una patología de hecho, puede tener una necesidad y puede tener una autojustificación. Y si se presenta la oportunidad, puede ser que sea más susceptible, más vulnerable a un hecho de soborno. Entonces, si la organización tiene conocimiento de personas que pueden ser adictas, puede poner otra bandera roja allí. Ahora, esto no quiere decir que sea estigmatizar a las personas, pues que el adicto ya tiene que necesariamente estar en hechos de soborno, pero es poder ubicar todas estas banderas rojas, estos puntos que pueden generar alerta.
y la organización debería revisar dónde ha puesto sus banderas rojas, cuáles son las áreas de la organización donde más banderas rojas tiene y seguramente donde están estas banderas rojas, revisar la información de sus riesgos de soborno, analizarlo porque posiblemente allí puede detectar algunos posibles hechos o puede reforzar aún controles si es que así lo considera necesario, si es que así es el resultado del análisis de los riesgos de soborno. A veces nos preguntamos, bueno, y entonces aquí en este sistema de gestión, ¿qué indicadores ponemos? Pues, ¿qué hacemos? Los indicadores son eso, los indicadores indican. Las banderas rojas permiten indicar. El indicador no necesariamente tiene que ser una relación numérica de actividades ejecutadas por actividades programadas, porque pues es que eso puede ser una forma de saber cuánto cumplió de lo planificado, pero no necesariamente va a llevar a conocer el desempeño en general. Este concepto no es solamente aplicable al sistema de gestión antisoborno, sino en general a los sistemas de gestión. No necesariamente esa relación de actividades lleva a concluir que una organización tiene un buen desempeño en su sistema de gestión por hacer una serie de actividades. Entonces acá es relevante poder analizar esos puntos, esos indicadores, esos elementos claves que le permitan a la organización poder tener conocimiento de los elementos donde pueden existir ciertas señales de alerta para poder tomar las decisiones que puedan ser correspondientes. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes de esta parte, de lo que acabo de comentar? Listo. Voy a continuar. Permítame un segundo. Voy a... Me ubico donde revisamos, donde quedamos. Acá. Listo, muy bien. En la sesión anterior nosotros estuvimos revisando dentro del contenido de la norma, terminamos el capítulo o todo el componente del capítulo 6. Vamos a iniciar ahora en este recorrido por la norma con el capítulo 7 que está asociado a apoyo. Apoyo, aquí vamos a ver que están asociados requisitos, o mejor, sí, requisitos de la norma asociados a los recursos. Entonces, bueno, esta parte de los recursos son recursos no necesariamente económicos, sino pueden ser todos los recursos asociados y que se puedan requerir para poder implementar el sistema de gestión. Si recuerdan, cuando veíamos esta parte de objetivos, por ejemplo, decía, hay que definir cuando tenemos ya los objetivos y cuando los vamos a planificar, hay que definir qué recursos se necesitan. Es decir, que desde la planeación vamos a empezar a identificar esa necesidad de recursos. Esa necesidad de recursos es a la que hace referencia acá, en este 7.1. Es decir, que todos los recursos que puedan ser necesarios estén disponibles, que se puedan asegurar. Acá de pronto va más allá de un presupuesto, a veces se tiende como a confundir un poco este requisito no es que se confunda, más bien se asocia, algunas organizaciones lo asocian a un presupuesto. Y pues bueno, sí, los presupuestos hacen parte del recurso, por supuesto que sí, pero seguramente hay más. Entonces, son todos los recursos que se puedan requerir en una organización. Luego está competencias. La competencia, este numeral de la norma puede ser uno de los más extensos, no tanto en su contenido, es decir, no tanto en lo que está escrito en la norma frente a estos requisitos, sino en cuanto a su implementación en sí en las organizaciones. Podría ser uno de los que más tiempo tarde o más tiempo demora. Por supuesto que va a depender del contexto de la organización. Tal vez algunas organizaciones que ya han establecido algunos elementos puedan ser de avance. Sin embargo, usualmente es uno de los más
extensos. Aquí, ¿quién tiene de pronto a mano la norma para que revisamos lo que es la definición de competencia? ¿Quién me ayuda? En el capítulo 3 de la norma, donde están esas definiciones. Ya, el concepto de competencia. Sí. Listo. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Excelente, muy bien, muchas gracias. Esa definición tiene dos palabras claves, si lo queremos llamar así, conocimientos y habilidades. ¿Qué es lo que la norma está diciendo acá? Que la organización debe determinar competencias, es decir, debe determinar conocimientos y habilidades. ¿Mm? Para las personas que están bajo su control y que afectan el desempeño antisoborno. Entonces, acá la norma no dice que los cargos que supongan un riesgo más que abajo, dice que todas las personas que puedan afectar el desempeño de la organización, absolutamente todos, hay que determinar cuáles son sus conocimientos y sus habilidades necesarias. El conocimiento es distinto a la habilidad. Una persona puede conocer algo, puede saber cómo se hace algo, pero no tener la habilidad para poder hacerlo. Una persona podría saber con los conceptos de conducir un vehículo, podrían enseñarle, explicarle, decirle cuál es la primera, la segunda, si estamos hablando de un vehículo mecánico, y pueden explicarle cuál es el pedal del acelerador, del freno, del clutch o del embrague, le pueden explicar cómo se utiliza las direccionales, puede conocerlo, lo conoce, sí. Ahora, aplique ese conocimiento, vaya, conduzca. Vaya, tome un vehículo y dé un recorrido de norte a sur por la ciudad. Ah, esa ya es otra cosa, ya es la habilidad, porque la persona podría asustarse, tener temor, no poder pasar de un carril a otro. Puede ser que su habilidad no esté, no sea la apropiada. Entonces, una cosa es conocer el conocimiento y otra cosa es la habilidad. La norma, entonces, habla de las dos, de determinar ese conocimiento y esas habilidades. Pero ahora, estos conocimientos y estas habilidades van a estar asociadas a lo que puede afectar el desempeño antisoborno. No son conocimientos y habilidades para hacer su trabajo o desempeñar su rol. No es que a mí me contrataron para ser el contador o hacer procesos de contabilidad. Ah, pues resulta que esa persona sabe cómo se hacen esos procesos contables, pero eso nada tendrá que ver con el desempeño antisoborno. Entonces hay que ver qué conocimientos o qué es lo que debe conocer esas personas frente al sistema de gestión antisoborno. Ahora, hay otro tema acá con este literal B de la norma. Resulta que este literal B hace parte de esos elementos como transversales de las normas ISO, de las normas asociadas, bueno, después del año 2012 con el anexo SL, las normas ISO tienen elementos comunes, transversales. Por ejemplo, si nosotros revisáramos en este momento la norma ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad, y vamos y miramos el numeral 7.2, literal B, dice algo, si no es igual, es muy similar, es exacto incluso. Asegurar que las personas sean competentes basándose en la educación, formación o experiencia. Aquí muchas organizaciones hacen una interpretación errada de estos dos literales. A veces las organizaciones dicen, no, pues sencillo, en el perfil del cargo o en las funciones del cargo, le ponemos acá unos requisitos de educación, de formación o experiencia y ya cumplimos. Pero no es una buena interpretación, porque es que hay que revisar qué es la definición de competencia, tal cual como lo acabamos de hacer. La competencia no hace referencia únicamente a estos tres elementos, sino que también hay que revisar habilidades. Hay que determinarlas, hay que determinar estos elementos. Ahora, hay que revisar, las organizaciones pueden determinar
acá claramente dice o, puede ser, además de determinar los conocimientos, las habilidades, hay que determinar bien sea o la educación o la formación o la experiencia apropiadas, pues según sea el cargo y según sea la posición dentro del sistema o dentro de la organización y aplicables al sistema de gestión antisoborno. Ahora, la norma también indica que esas necesidades de competencia se pueden adquirir, que la organización puede desarrollar actividades, puede desarrollar acciones para adquirir esas competencias. Pero entonces, también dice que es necesario evaluar la eficacia de esas acciones. ¿Cómo la organización puede evaluar la eficacia de las habilidades, por ejemplo? ¿Cómo la organización podría al final decir, bueno, yo definí una serie de habilidades, sabiendo que de pronto en este sistema de gestión antisoborno las habilidades van a estar asociadas quizás a esa estructura ética, a esa estructura de valores de una persona? ¿Cómo la organización lo puede promover? ¿Cómo la organización puede al final evaluar que las acciones que he realizado y qué actividades o qué acciones realiza realmente le van a permitir que al final las personas puedan abstenerse, por ejemplo, de solicitar un soborno? O que las personas puedan, en el momento que están expuestas o les ofrecen un soborno, puedan decir, no lo acepto y lo denuncio, o bueno, lo reporto. No acepto y yo reporto. Si yo veo que mi jefe hace unos movimientos extraños, es decir, cada vez que llega X proveedor, de pronto el que tiene el contrato más importante, casualmente siempre salen de las instalaciones, se fueron a tomar un tinto, bueno, de pronto, eso no quiere decir que necesariamente esté recibiendo un soborno, aunque bueno, tendríamos que revisarlo, porque pues de pronto esa invitación, que si de pronto no es un tinto, sino es un almuerzo, donde al final la cuenta es de unas cifras tal vez un poco exageradas para un almuerzo, no sé, en un restaurante, un almuerzo puede ser exagerado que 600.000 pesos. Entonces, ¿será que no hay allí algunos indicios de un posible soborno? Entonces, es que las personas puedan tener esas habilidades de identificar y decir, no, espere porque acá me estoy involucrando en un hecho. O si yo veo que mi jefe, mi compañero está como involucrado en esos hechos, de pronto reportarlo. Esas son las habilidades esperadas o lo que se debería esperar, entre muchas otras, frente a un sistema de gestión antisoborno. Y acá hay otro tema interesante, y es que es necesario conservar, y este, si recuerdan, veíamos en nuestro taller de información documentada, este es de los que debe conservarse información documentada como evidencia de la competencia, es decir, hay que conservar información documentada de esos conocimientos, de esas habilidades. Un conocimiento tal vez puede ser una asistencia, una capacitación, puede ser en este momento tomar una captura de pantalla y decir, bueno, mire, los asistentes el día de hoy fueron estas personas, a estas personas tienen el conocimiento de los requisitos del numeral 7.2 de la norma, porque ahí está que lo estábamos revisando. Esas pueden ser evidencias de conocimientos, ¿cierto? Y las evidencias de las habilidades. ¿Cómo creen ustedes que puede ser una evidencia o una información documentada de una habilidad de una persona? Si el auditor dice, bueno, si usted dijo que una habilidad era la capacidad para poder rechazar un ofrecimiento, ¿cuál es la información documentada para eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Está difícil esa evidencia, de pronto el hecho de hacer reportes. Y si dicen, bueno, esta habilidad es para todos los trabajadores, por ejemplo, tendríamos que mostrar un reporte por cada uno.
y tal vez esto no está tan fácil. Sí, está complejo. Ujú. Efectivamente, acá de pronto, aquí estas evidencias no son tan de pronto lineales como con otras normas o con otros sistemas de gestión. Quizás aquí vamos a necesitar de algunas pruebas, por ejemplo, algunas pruebas que ya pueden estar estandarizadas, pruebas psicotécnicas, pruebas estructuradas, donde se puede evaluar el nivel, por ejemplo, de qué tanto puede una persona ser vulnerable para aceptar o no un soborno. De pronto un polígrafo. Podría ser, aunque es que el polígrafo no necesariamente, puede ser, de pronto el polígrafo en sí solo no, pero con un análisis orientado y desarrollando tal vez alguna serie de pruebas, puede ser, esa puede ser una opción, porque el polígrafo en sí, pues hay personas que lo podrían incluso hasta manipular. Pero puede ser una opción siempre y cuando la orientación sea o el fin sea este que estamos analizando. Por ejemplo, en algunas organizaciones lo que hacen es una serie de pruebas, unas pruebas estructuradas, donde al final el psicólogo, y pues por supuesto que tiene que ser elaborado por psicólogos, donde al final el psicólogo lo que hace es analizar qué tan susceptible puede ser una persona a hechos de soborno. Y de pronto pueden existir allí dentro de estos análisis algunos elementos donde, donde se pueda revisar que la persona podría ser susceptible a hechos de soborno. Acá hay un tema interesante y es un tema también que, pues, asociado a lo que viene a continuación. ¿Qué hace la organización si ya tiene, por ejemplo, en este momento, vamos a implementar la norma? Estamos haciendo el análisis de habilidades, listo, ya las definimos. Y definimos que la forma para poder evidenciar el desarrollo de estas habilidades o que las personas tienen estas habilidades es esta serie de pruebas. Y en esas pruebas identificamos tal vez a un grupo de personas que tienen un alto riesgo o una alta probabilidad de aceptar sobornos. Aquí no las vamos a contratar, aquí ya están contratadas porque ya están vinculadas a la organización y puede que lleven mucho tiempo en la organización o lleven poco, pero finalmente ya están contratadas. ¿Qué hace la organización? ¿Qué debería hacer ahí? ¿Banderas? Exacto, banderas. Ahí, por ejemplo, ese es un caso de posibles banderas. Seguramente la organización no va a tomar decisiones como, pues todos los que son muy susceptibles al soborno, entonces mañana ya cancelemos el contrato. Posiblemente eso no va a pasar. Pero seguramente sí va a tener que analizarlo, tener algún tipo de debida diligencia, es decir, de un análisis de riesgos más exhaustivo con ese tipo de actividades que desarrollan estas personas, tal vez revisar qué controles adicionales o qué controles sean necesarios para ese tipo de personas, de cargos que están, no, aquí no es persona, aquí sí, aquí no es cargo, aquí es persona, de personas que pueden tener mayor vulnerabilidad a un hecho de soborno. Y por eso es que también la norma aquí dice que cuando es aplicable, ¿será que en ese caso es aplicable? Claro, en ese caso será muy aplicable que la organización establezca y tome, más que establezca, es que tome acciones para adquirir esa competencia. Entonces, la organización tendrá que desarrollar algunos métodos, algunas acciones que seguramente van más allá de una capacitación, porque con la capacitación seguramente se puede desarrollar conocimiento, pero hasta qué punto con la capacitación se desarrolla habilidad. Seguramente la organización tendrá que hacer alguna serie de actividades de sensibilización y demás para poder establecer o para poder promover esa toma de habilidades, ese desarrollo de habilidades. Y pues por supuesto, desde lo que hablábamos en las sesiones anteriores, como por ejemplo, desde la alta dirección, desde la función de cumplimiento antisoborno, poder establecer todos esos elementos que sean visibles, donde pues tal vez la persona tal vez ve que eso no es ni tan malo,
pues qué de malo tiene que yo me pueda ganar algo adicional, si es que con eso adicional es que le pago la educación a mi hijo, mantengo a mi mamá, hago mercado, porque es que si me quedara solo con el sueldo no me alcanza, entonces pues no está tan malo que yo con algo extra que pueda recibir mantenga a mi familia, pues es que tampoco me lo gasto en lujos. Tal vez cuando empezamos a desarrollar toda esta serie de requisitos dentro de esa organización, cuando la alta dirección sale y dice visiblemente cuáles son sus compromisos, por qué es tan importante que estas situaciones no se den, tal vez esta persona empieza a cambiar su forma de pensar. De bueno, sí, claro, mi familia tiene necesidades, pero es que esto que estoy haciendo no está bien, incluso es un delito. Entonces, bueno, ya como que mejor me abstengo de este tipo de hechos. Es todo el conjunto de elementos y todo el conjunto de lo que hemos revisado, por ejemplo, hasta el momento. Esto en cuanto a competencia. Sin embargo, este numeral, diferente de pronto a otras normas, se divide. Otras normas únicamente tienen, por ejemplo, numeral 7.2 y usualmente están estos literales que son como muy transversales a las normas, pero pues con un enfoque distinto. Este será antisoborno, otro será calidad, otro será ambiental y así en adelante. Pero esta norma tiene otra parte. Y aquí hay unas partes muy interesantes. Y es que en esta parte se habla explícitamente de un proceso de contratación, distinto a otras normas que no tienen requisitos asociados a contratación puntualmente. Entonces, por ejemplo, acá dice, mire, cuando se va a hacer una contratación, es decir, no necesariamente se limita a la contratación de nómina o de contrato a término fijo o contratos laborales, sino contratación también puede ser asociada a prestadores de servicios, entre otros, de personas que puedan hacer algún tipo de colaboración. Acá no está dirigido a los contratistas, no, contratistas sí, pero no a los contratos o a los procesos de pronto donde se manejan proveedores como tal, sino a las personas, a la contratación de personas, independiente de la forma de contratación. Acá hay algo interesante y es que dice que se debe establecer procedimientos. Recuerden que cuando no indica documentado, pues no necesariamente tiene que estar escrito ese procedimiento, pero que sí se deben establecer procedimientos. Y acá indica que estos procedimientos van a estar asociados o van a relacionarse a cuáles van a ser esas condiciones de empleo que se van a solicitar para que el personal pueda cumplir con el sistema de gestión y, por supuesto, con la política antisoborno. Y acá la interpretación de este literal A induce a que se debe tener el derecho, o sea, la organización debe tener el derecho para disciplinar a ese personal que no cumpla con la política o con el sistema de gestión antisoborno. Esto es muy diferente o es un elemento, un requisito muy diferente de otro tipo de sistemas de gestión, otro tipo de normas. En otras normas no dice este tipo de requisitos de discipline a su personal cuando no está cumpliendo con el sistema de gestión. En este sí. ¿Y pues por qué? Porque el mismo fin y porque el mismo trasfondo del soborno puede constituirse en un delito. Y básicamente es ser coherente con todos esos elementos que la organización ha definido en su política de ser cero tolerantes al soborno. Entonces, en el caso que una organización defina que va a ser cero tolerante, pero hay alguna persona que tiene algún hecho, por ejemplo, era diciembre y recibió un regalo, pero luego no estaban prohibidos los regalos, sí, pero es que era diciembre y pues en diciembre es normal recibir regalos, todo el mundo le da unos regalos, pero es que dice la política que cero tolerancia, no se aceptan regalos porque puede ser un posible soborno. Entonces, en ese caso, la organización debe tener el derecho para poder ejercer controles disciplinarios. En lo público, tal vez puede ser un poco más fácil porque ya existe
los procesos disciplinarios ya están establecidos. Sin embargo, pues haciendo de pronto el símil a la empresa privada, hay que revisar porque la organización tendrá que definir cómo va a ser ese proceso disciplinario. Disciplinario no necesariamente quiere decir cancelar el contrato o despídalo, sino que haga todo su proceso. Tal vez hay que hacer alguna investigación, tal vez hay que hacer algunos análisis, pero el hecho es, o el requisito más bien, es que la organización tenga el derecho para poder hacerlo. Ese derecho para poder hacerlo, a veces pues en lo privado no resulta tan obvio. ¿Por qué? Porque si la organización, por ejemplo, no escribió nada en su reglamento de trabajo, no está en su contrato, no va a tener seguramente el derecho para poder disciplinarlo, así sea algo que ya esté siendo cierto, es decir, ya se sabe si esta persona recibió un soborno, pero si no lo tiene establecido en ninguno de sus requisitos, ahí se puede empezar a dificultar. Mire, ya adelante. Gracias. Mira, una pregunta. ¿Esto puede ser retroactivo tal como lo describes en cuanto a, pues obviamente establecer la política? O sea, ya hoy día la entidad tiene a muchas personas vinculadas. ¿Podría para los funcionarios actuales o incluso pues para los contratistas establecer eso que estás diciendo? Es decir, es como un compromiso de tal suerte que una vez descrito, cualquiera de nosotros pueda ser objeto disciplinable por esa actividad. A eso me refiero con si puede ser retroactivo, es con la gente ya vinculada. Sí, y seguramente acá hay que revisar un poco de mano de abogados, de personas que puedan revisar como esa parte de contratación, porque sí se aplica. Se aplica porque por eso es que la norma dice que la organización debe tener ese derecho. Ahora, hay que revisar de pronto temas de contratistas. Claro, de pronto el contratista tiene ya unos requisitos pues, que debe cumplir y que están en su contrato. ¿Cómo la organización puede hacerle exigible esto en el momento que empieza a implementar todo su sistema de gestión? En el momento que empieza a establecer todos estos requisitos. Y aquí hay que revisarlo bien desde ese punto de vista jurídico o laboral para no estar de pronto en contravía de otros requisitos que puedan ser aplicables en este marco de contrataciones. Porque al final recuerden que hay que tener, o la organización buscará reducir al mínimo su riesgo asociado a daño antijurídico. Entonces, seguramente la organización aquí tendrá que revisar muy bien con lupa y de la mano de unos buenos abogados cómo puede hacerlo. Por eso les decía cuando empecé con este 7.2, no es que esté tan extenso lo que está escrito, pero llevarlo a la práctica puede tardar un poco, no es tan sencillo o requiere de ciertos elementos para tener allí presentes, como por ejemplo este, porque si no está definido, no está establecido cómo es que la organización va a tener ese derecho a disciplinar a quienes incumplan, pues seguramente de ahí ya no está cumpliendo este requisito. Entonces, y sí, tiene que ser retroactivo. Si la persona lleva 20 años, también lo tiene que poder hacer. Que se acaba de empezar también. Tal vez los más fáciles son cuando apenas se van a contratar, ¿cierto? Porque pues cuando se está contratando, el que llega acepta todo. Pero cuando ya están allí, eso hay que revisarlo. Y seguramente aquí hay que revisarlo de la mano de ese apoyo jurídico. Bueno, también es requisito que las personas cuando ingresan, y acá esta norma hace énfasis a la política, y por eso veíamos todos estos requisitos de la política, que tiene varios elementos que son atípicos como a lo demás de las otras políticas de sistemas de gestión, y es que dice que a las personas que ingresen o cuando van a iniciar, tienen que tener acceso a la política, incluso que reciban una copia, o bueno, que tengan el acceso, que desde el momento, sin un tiempo injustificable, por si es en un periodo razonable. Razonable no es que entre, sí, hace 3 meses entré, pero no, todavía no me han entregado porque, no, razonable es que pueda, por ejemplo, acceder a las instalaciones, que pueda acceder, bueno, hoy en día con el trabajo remoto, pues tal vez no esté físicamente en las instalaciones, pero sí trabajando
quizás desde casa, pero teniendo ya acceso a la información. Entonces, ¿por qué no tiene disponible la política? Y acá hay algo además adicional, algo interesante, que es que además no solamente es darle la copia de la política y leerla en su tiempo libre, sino además hay que darle formación asociada con la política. Como la política tal vez tiene algunos elementos que si la persona nunca ha estado en una empresa donde tengan un sistema de gestión antisoborno, donde ni siquiera sepa qué es soborno. Soborno es una palabra que utilizamos quizás muchos colombianos y bueno, y soborno, pero por ejemplo, el hecho de solo un ofrecimiento, eso también es soborno. Como lo decíamos en sesiones anteriores, tal vez algunas personas ni siquiera lo ven así. Tal vez unas personas entienden que el soborno es cuando hay una suma de dinero muy importante a cambio, pero tal vez no ven que el soborno también es los 10.000 pesos o los 20.000 pesos que se le dio a alguien para que le ayudara con algo. Ah, no, ese no es un soborno, ese no es nada, eso no era soborno. Soborno es cuando se roban allá todos esos miles de millones. No, pues ambos son sobornos. ¿Que uno causa más daño que el otro? Tendríamos que ver cuál es el daño que causa el de 20.000, porque es que el de 20.000 puede ser otro tipo de daños. Entonces, acá en esta norma el requisito explícito es no solamente entréguele una copia, y entonces en algunas organizaciones lo que hacen es, le entregan la copia y fírmeme aquí que la recibió mejor dicho, firme con huella y con todo, y acá quedó firmada y ya la recibió. Pues sí, pero hay que ir más allá. Hay que asegurar que esta persona tenga formación asociada con esta política, que sepa qué es soborno, que sepa qué es soborno dentro de la organización, que sepa que hay cero tolerancia, que sepa que hay una función de cumplimiento, que sepa cuáles son los mecanismos o las formas para hacer los reportes. ¿Cómo hace un reporte? ¿A quién se puede dirigir cuando tenga dudas, inquietudes sobre el sistema de gestión antisoborno? Todos esos elementos que están allá en la política, recuerdan que los revisábamos, esos elementos hay que explicarle a esa persona que ingresa. Y adicionalmente, la organización, ya revisando esta última parte, la organización debe tener también procedimientos no necesariamente documentados para poder establecer esas medidas disciplinarias a quienes violen las políticas. Entonces es asegurar que se tengan ese tipo de procedimientos en las organizaciones para poder asegurar que quienes violen las normas o quienes no cumplan con la política, por ejemplo, puedan ser disciplinadas. Entonces, acá es que la organización tenga el derecho, pero acá en este literal C es asegurar que se ejecuten esos procesos o esos procedimientos. ¿Mm? Como ven, no es tan extenso el requisito en su contenido, pero llevarlo a la práctica es uno de los puntos donde quizás una organización tiene que analizar muy bien cómo lo va a hacer. Y seguramente acá es donde se puede tomar un tiempo tal vez un poco más extenso porque seguramente tiene que revisar cada uno de los, de pronto, elementos, contratos que ya existen dentro de la organización, revisar estas medidas disciplinarias que no estén en contra de otro tipo de requisitos legales, que no se generen otros riesgos por de pronto disciplinar de alguna manera que esté en contra de otros requisitos. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? No, Ana No, María. señora. Listo, muy bien. Señor. Continúo. Referente también a estos procesos de contratación, desde desde esta norma, ya habíamos hablado cuando veíamos esa parte de planificación,
que es necesario asegurar que no se van a tomar represalias, discriminaciones, amenazas o medidas disciplinarias en general contra quienes hagan, por ejemplo, un reporte. Acá, nuevamente, entonces, vemos que la norma, bueno, arriba, es decir, en la política estaba asociada, era como un compromiso y que la alta dirección debe asegurar que no se van a tomar represalias. Sin embargo, acá la norma lo que indica es que, bueno, a partir de esos compromisos, es necesario que la organización tenga procedimientos, no necesariamente documentados, para asegurar que efectivamente no se van a sufrir represalias, discriminaciones o medidas disciplinarias cuando una persona se niegue a participar de sobornos. Pero entonces, ¿cuándo una persona se puede negar? ¿Cómo puede funcionar esto? Pues puede resultar de pronto un jefe que le induzca o le solicite a un trabajador hacer algo, a su subordinado hacer algo, a cambio de un beneficio o a cambio de un aumento. Bueno, tal vez en lo público el aumento de salario no es tan así, pero sí que tenga algún tipo de beneficio. Tal vez el subordinado dice, no, pues yo no acepto porque eso es un soborno, o eso no está bien, o eso no es lo correcto, yo no lo voy a hacer. Pero en la medida que no lo haga, entonces puede ser después llamado a alguna medida disciplinaria. O bueno, no, entonces puede ser discriminado. Entonces es el subordinado que ya no le invitan a las reuniones, lo tienen al margen de toda la información, no sabe ni qué es lo que está pasando en el proceso, o de pronto le quitan algunos elementos claves para su trabajo. Se puede empezar a desarrollar temas de acoso. Entonces, aquí este requisito es que se tengan ese tipo de procedimientos para asegurar que ese tipo de situaciones no se den. ¿Cómo la organización entonces podrá implementar esos procedimientos para asegurar que no se tomen esas acciones? También cuando se hacen reportes de buena fe. Recuerden que hablábamos un poco también de esos reportes de buena fe, que decíamos con la sola sospecha, una sospecha podría ser una bandera roja. Por eso les decía en ese momento, no necesariamente la persona debe aportar toda una serie de pruebas, porque la persona puede ser que ni siquiera las tenga. Puede ser que para tener pruebas se necesite de un ente externo, no sé, fiscalía, para poder hacer todo un proceso de adquirir esas pruebas. Pero la sola sospecha debería ser suficiente para poder iniciar una investigación. Porque esa sospecha, o sea, cuando yo digo, a mí me parece tan extraño que mi jefe cada vez que vienen a reportar el informe se desaparece como por una hora, pues yo nunca he visto que salga acompañado del contratista que viene a entregar el informe o a dar la explicación a entregar algún tipo de reporte. Yo nunca lo veo salir con él, pero siempre que viene ese contratista se desaparece. Nunca se vuelve a ver. Esa es bandera roja y pues si lo reportan, seguramente hay que hacer algún tipo de análisis de esa situación. Que cómo se da el análisis, más adelante vamos a ver que hay algunos requisitos asociados a esas posibles investigaciones. Pero entonces acá es que si alguien hace ese reporte, alguien da esa alerta, porque miren que acá la misma norma habla de la sospecha, es decir, puede ser un intento real, puede ser algo donde sí tengo pruebas, pero no tengo ninguna prueba, pero es que me parece tan extraño esa situación, que me parece que algo está pasando ahí, entonces yo lo reporto. O cuando hay violaciones en sí a la política, o en general al sistema de gestión. Por supuesto, la norma acá tiene un excepto cuando el individuo participa de la violación. Seguramente, si el individuo participó de esa violación, tendrá que asumir esas medidas disciplinarias. Tendrá que revisar cuáles son o revisarse cuáles son esos puntos que no cumplió o que se desvió de la política, que se desvió del requerimiento.
porque seguramente ahí se une a lo que estábamos revisando en este otro elemento de tener esos procedimientos cuando se violan las políticas o los elementos generales del sistema de gestión antisoborno. Entonces, seguramente aquí hay que revisar cómo se van a garantizar estos elementos. Hay organizaciones, por ejemplo, que establecen dentro de esos procedimientos la protección al denunciante. Bueno, no al denunciante, hablemos del que reporta. La protección del que reporta para evitar algún tipo de discriminación, de represalia. ¿Cómo sería la situación donde esta persona, la que ve a su jefe salir o desaparecerse cada vez que viene un contratista específico y entonces hace su reporte y después el jefe se entera que su subordinado lo reportó por un posible caso de soborno? Pues tal vez puede ser que se empiecen a generar tratos discriminatorios entre el jefe y el subordinado. Se puede generar intimidaciones, acoso y una serie de situaciones que justamente es lo que nos dice este numeral literal D, que hay que evitar que no ocurran. Entonces, hay organizaciones que definen dentro de estos procedimientos cómo proteger la identidad de la persona que está reportando. O por esto también es que las organizaciones en algunas situaciones dicen que el reporte podría ser anónimo para poder proteger esa identidad. Y entonces si la organización que dice que es anónimo, pues tendrá que revisar cómo garantizar el anonimato. Entonces aquí era donde yo les decía en sesiones anteriores, posiblemente hay que recurrir al buzón físico, porque pues tal vez otros elementos son rastreables. Un correo electrónico fácilmente se puede rastrear. El buzón, pero con la cámara ahí enfocando, pues tampoco es que sea tan secreto, tan discreto más bien. Entonces, acá hay que analizar todos esos elementos. ¿Cómo se va a garantizar que este tipo de situaciones no se den, no se generen? Y luego también acá, en este mismo requisito, en el 7222, indica la norma que los cargos que están expuestos, y acá habla de cargos, no personas. Pues ahorita hacía como la diferencia con persona, que todos los cargos que están expuestos a un riesgo más que bajo de soborno, es decir, cuando estuvimos viendo nuestro numeral 4.5, que veíamos los requisitos asociados a la evaluación de riesgos de soborno, seguramente es necesario asociar cuáles son los cargos asociados a esos hechos de soborno y, por supuesto, a esos riesgos de soborno. ¿Por qué? Porque esta norma solicita tener identificados cuáles cargos pueden estar asociados o cuáles cargos pueden estar expuestos a riesgos más que bajo de soborno. Entonces, se entenderá que existen dentro de la organización algunos cargos que representan bajos riesgos de soborno y existirán otros que representan alto riesgo de soborno. O bueno, no necesariamente alto. Desde que sea medio, o mejor dicho, que esté por encima de bajo, hay que tenerlo en cuenta para este requisito. Entonces, todos esos cargos que representen riesgos más que bajos, y por eso acá no se habla de personas, porque pues la persona puede cambiar, pero el cargo pues posiblemente se mantendrá. Entonces, todos esos cargos que cuando estamos analizando la evaluación de riesgos están asociados a esos riesgos más que bajos, y adicional, la función de cumplimiento de la que revisábamos, ¿qué van a hacer? Van a tener que realizar una debida diligencia. La debida diligencia en esta norma se entiende como ese análisis un poco más detallado y más específico para poder asegurar que esas personas, antes de ser empleadas, ¿cierto? Antes de contratarlas, o cuando se van a trasladar, o cuando se van a promover, es decir, cuando se van a ascender o se van a cambiar de posición dentro de la organización, tengan
la posibilidad o la capacidad para poder cumplir con los requisitos de la política y del sistema de gestión. Es decir, que acá, para esos cargos que son riesgos más que bajos, es necesario analizar aún más los posibles riesgos y analizar frente a las personas, aquí sí de la relación de personas, para poder analizar si pueden o no ser promovidos o trasladados. Es decir, una persona que quizás tiene, esa es una bandera roja, de pronto la persona que ya sabemos que se desaparece cuando vienen los contratistas, ¿será que es viable que sea promovida a un cargo que está asociado a un riesgo más que bajo de soborno? De pronto, no, de pronto el análisis es, no podemos porque esta persona de pronto vemos que tiene de pronto alguna potencial para aumentar aún más el riesgo. Ahora, no necesariamente tiene que ser tan lineal, no necesariamente la persona de la que se sospeche tiene que generarse esa restricción. Seguramente hay que analizarlo muy bien. Por eso es que la norma dice hacer debida diligencia. Esa debida diligencia es analice aún más. Analice, no se quede únicamente con lo que analizó acá en el 4.5, es decir, con la evaluación de riesgos, sino que analice más, haga un análisis más exhaustivo, más detallado, para asegurar que efectivamente se pueda tener una tranquilidad o una certeza que al final sí se van a cumplir tanto la política como el sistema de gestión. Bien, permítanme un momento, voy a dejar el link para que puedan registrar ustedes su asistencia el día de hoy. Un momento. Listo. Ya está en el chat para que puedan registrar la asistencia, por favor. Listo, continuemos. Bueno, esto por una parte. Entonces, cuando se da esta situación de nuevos contratos, de trasladar a una persona o de promoverla, de ascenderla, es necesario hacer ese análisis que les acabo de comentar. Y también, acá la norma indica, es necesario poder determinar en la medida de lo razonable, en la medida, por eso esta norma tiene esos términos de la medida de lo razonable, y por eso les decía que hay que analizarlo, analizar qué tan razonable es poder decir que esa persona que se desaparece cada vez que viene el contratista realmente no pueda ser promovido. Hay que analizarlo. Entonces, también dice que si es razonable, o más bien, que es de asegurar que razonablemente se pueda cumplir con esa política del sistema de gestión antisoborno. Hay otro tema con los que son expuestos a un riesgo más que abajo, y es que a esos cargos que son expuestos a riesgos más que abajo, es necesario revisarles los bonos de desempeño o las metas de desempeño, o cualquier tipo de incentivo asociado con su remuneración. Si la organización dice, si usted cumple con X meta, si usted cumple con al final lograr, qué sé yo, aumentar las ventas, aumentar la rentabilidad, bueno, desarrollar un proyecto, cualquier tipo de desempeño, va a tener una retribución, al final le voy a pagar un poco más por ese esfuerzo y esa dedicación. Hay que revisarlo, porque posiblemente una persona se pueda motivar, recuerden el triángulo, ¿no? Una organización
una persona se podría ver motivada a estar involucrado en hechos de soborno por lograr esa remuneración. Si a mí me dicen que me van a dar X cantidad de dinero por lograr esa meta, pues entonces yo lo que hago es hasta lo imposible para lograr esa remuneración adicional. Entonces, puede ser que lo que sea, hasta lo imposible, no sea necesariamente únicamente su esfuerzo o su labor. Lo imposible podría involucrar pagar algunos beneficios a otros para que le aceleren procesos, de pronto pagar algunos sobornos o hacer algunos favores, porque no necesariamente tiene que ser un pago, un intercambio de favores. Entonces, ayúdeme, agilíceme con este trámite y yo le ayudo con esto otro. Ese puede ser un soborno. Hay una ventaja indebida. Entonces, en ese tipo de cargos, que son riesgos más que bajos, hay que revisar todos esos elementos de incentivos frente a la remuneración, porque posiblemente se pueden desarrollar hechos de soborno. Esa revisión no quiere decir que necesariamente tengan que eliminarlos. Es decir, aquí la norma no dice elimine los bonos de desempeño. ¿Que algunas organizaciones han optado por hacerlo? Sí. Algunas organizaciones, creo que les conté el caso de unos comerciales, decidieron sencillamente cuánto es el promedio de bonos o de bonificaciones, sencillamente todos por igual se les reparte o se les repartió esa parte, esas bonificaciones como parte de su salario. Pero hay otras organizaciones que dicen, no, mire, definitivamente si es que yo no les remunero, no venden. O sea, si no les doy más, no van a vender. El resultado va a ser que no me traen clientes, en ese caso comercial. La organización podría mantenerlos, pero es importante que sean revisados periódicamente. ¿Y esa revisión en qué va a consistir? Esa revisión debería, como conclusión, asegurar y tener garantías razonables que ese tipo de remuneraciones, de beneficios adicionales, no van a fomentar el soborno. Ahora, estos bonos de desempeño, metas de desempeño, no necesariamente tienen que estar ligados a factores económicos. Una bonificación podría ser en tiempo. Una bonificación podría ser, le damos un día libre para que descanse, pero pues remunerado, ¿no? Para que pueda estar en su casa. Ah, entonces hay que revisarlo. O no, el que mejor desempeño tenga al final de año se va a ganar un viaje con toda su familia a un lugar súper paradisíaco, espectacular, la isla X. No, pues entonces hagamos hasta lo imposible para ganarnos ese viaje y con toda la familia, pues con más veras. Pero hay que revisar que ese tipo de incentivos no fomenten el soborno. Entonces aquí las organizaciones, como les digo, hay unas que dicen sencillamente no me voy a desgastar revisando nada, sencillamente le quito todos esos puntos de remuneración. Hay otras que dicen no, son totalmente necesarios porque es que si no, no logro las metas. Bueno, revisarlo, hay que revisarlo. Acá el requisito es revisarlo y tener garantías que esto no se convierta en un foco de soborno. Y acá hay algo adicional. Dice, este también es bien interesante y hay que revisar cómo la organización lo puede cumplir. Dice que todas estas personas que son riesgos más que bajos, que son riesgos medios, altos o los que definamos en esa escala, pero más que bajos, incluyendo la alta dirección y el órgano de gobierno, recordando que pues puede no existir, tendrán que presentar una declaración y dice a intervalos razonables. ¿Cuál es un intervalo razonable? Pues el que sea suficiente para la organización. Recuerden que estas normas no van a decir nunca frecuencias como esto tiene que ser cada año, cada mes. Por supuesto que no. Son intervalos que la organización considere apropiados, pero estos apropiados van a tener que ser proporcionales a los riesgos de soborno. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas de riesgos más que bajos, alta dirección y órgano de gobierno?
hacer algún tipo de declaración sobre qué tanto están cumpliendo, o no qué tanto, más bien que van a cumplir con la política de soborno. Entonces uno pensaría que esto puede ser como una carta firmada, qué sé yo, cada año, cada 6 meses, cada vez que le renuevan el contrato, cada X tiempo. No supondría que es como una carta donde diga, sí, yo conozco la política y me comprometo a cumplirla. Y entonces uno pensaría, bueno, y pues eso como en qué evita el soborno. Tal vez uno dice, como uno dice coloquialmente a veces, un saludo a la bandera, pues porque, ¿para qué sirve? El fin de este requisito en la norma es porque lo que se busca es que las personas que tienen esta exposición a riesgos más que altos, tanto la alta dirección y el órgano de gobierno, puedan reafirmar periódicamente su compromiso con el cumplimiento de la política y asegurar que la tienen presente, que la conocen, que al final, recuerde que esta norma no está hecha solamente para nuestro país, sino a nivel pues internacional. En algunos países puede ser que el hecho de desconocer algo no lo exime del delito, por supuesto que no, pero podría ser un atenuante. Lo que se busca es asegurar que nunca sea un atenuante, que nunca se diga, ay, es que sí, a mí como que nunca me dijeron bien que soborno aquí en esta organización era pues recibir el regalo de fin de año. A mí eso nunca me lo explicaron. A mí no, no, pues a mí no se me pasó por la cabeza que la botella de whisky de 300.000 pesos era un soborno. Pues yo pensé que era una atención de esa parte interesada. Yo pensé que era que me estimaban mucho. Yo pensé que era que, pues, aquí nos quieren mucho y nos dan este tipo de regalos. No, tiene que tenerlo suficientemente claro para evitar que en caso de un hecho de soborno, en caso de una investigación y al final, cuando decíamos, no, seguramente pues una organización no va a tener ni siquiera la autonomía para hacer una condena, porque pues no le corresponde, pero ya después cuando los entes externos estén investigando y demás no digan, ah, pero es que esta persona ni siquiera sabía que el recibir ese regalo era un soborno. Entonces, o que cuando le ofrecieron, le ofrecieron y nunca reportó ese ofrecimiento. Entonces después diga, no, pero es que yo quiero saber que eso era soborno. Luego soborno no es cuando a mí me pagan algo o me dan algo, me dan un favor o algo así. No, todas estas personas tendrán que declarar que conocen exactamente qué es soborno dentro de esa organización, para que al final no tengan ciertos atenuantes que podrían llegar a tener en casos donde diga, no, yo no sabía que esos obsequios costosos y ostentosos eran un soborno, o no sabía que el hecho de un ofrecimiento también lo era. Este es el fin de ese requisito. Si bien puede ser un documento firmado y pues que está ahí, el fin de ese requisito es que al final, si llegara a presentarse un hecho de soborno, pues se pueda mostrar que sí se sabía, que sí conocía claramente y que sí sabía en qué se estaba metiendo cuando decidió aceptar la botella de whisky de 300.000 pesos. O que sí sabía a lo que se podía enfrentar cuando le ofrecieron y no reportó. Así no haya aceptado. Así no haya dicho, así no haya aceptado, decimos ni un centavo. Pero el solo hecho que le vinieran a poner aquí en su escritorio una propuesta, o bueno, en el escritorio no, supongamos que fue saliendo de las instalaciones, alguien la aborda y le dice, mire, yo le tengo a usted la vida solucionada, pero ayúdeme con esto. Esas solas palabras, esa frase, inmediatamente tendría que reportarla. Eso es lo que se buscaría y lo que se esperaría. Entonces, cuando después ocurre algún tipo de situación, tal vez esta persona no aceptó, pero ese que tiene esa necesidad es externo de pronto, hablando de un externo, porque no necesariamente tiene que ser externo, recuerden, ese externo que tiene la necesidad lo intentó aquí, no le funcionó. De pronto este sí tenía muy buena estructura ética y dice, no, eso es un soborno, yo no lo acepto. Y ya, sencillamente no pasó nada. De pronto aborda otro.
Y de pronto ese otro sí tiene, o mejor, no tiene tan estructurada sus principios, su ética, y dice, pues si me va a solucionar la vida, pues venga a ver. Es como a veces uno escucha en las organizaciones, y es curioso escuchar esos comentarios de, veces se lo sacaron porque se robó de caja menor 300.000 pesos. Nada, cuando yo vaya a cometer un delito, eso va a ser porque lo cometa lo grande, porque me solucione la vida. Aunque bueno, el de la caja menor sería un hurto, pero no, no es soborno, sino que a veces uno escucha esos comentarios de eso poquito no es nada. Pero entonces, bueno, abordan al otro y le dicen el mismo cuento. Mire, si usted me ayuda con esto, yo le soluciono la vida. Y pues el otro dice, pues bueno, eso no está tan mal, no me caería mal. Venga, yo le ayudo. Ayúdeme que yo le ayudo. Y tal vez allí sí se materializa. Y puede ser que pase mucho tiempo, puede ser que pase poco tiempo, bueno, seguramente va a depender de este sistema de gestión antisoborno que la organización lo pueda detectar. Pero sería más rápido detectarlo cuando el que no quiso aceptar va y reporta. El que no quiso aceptar dice, mire, este contratista o esta persona X me ofreció a mí esto. Claro, cuando inmediatamente de pronto el que sí acepta empieza a hacer algún trámite asociado a esa persona, pues fácilmente se puede identificar. Por eso es que es tan importante el reporte. En este sentido, entonces, es este numeral o esta parte de la norma donde dice es necesario asegurar que se hagan esas declaraciones de los que son cargos más que bajos, alta dirección y órgano de gobierno, que periódicamente hagan esa declaración de que sí van a cumplir con la política antisoborno. Listo, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo vemos todo este 7.2? Antes de continuar. ¿Dudas, inquietudes que tengan? Muy bien. Como vemos, es bastante lo que hay que hacer acá cuando estamos implementando el sistema de gestión antisoborno. Y es apenas natural, ¿no? Porque pues el sistema de gestión antisoborno no va a depender de programar una máquina, un equipo, sino pues depende mucho de las personas. Por supuesto que puede existir tecnología que apoye la gestión, puede existir otros temas, pero pues la base fundamental son las personas, ¿no? Será una persona la que decida participar de un soborno, la que decida ofrecerlo. Entonces, seguramente aquí hay que trabajar mucho en esta parte con las personas. Y viene otro numeral, 7.3, que también está muy asociado a las personas. Básicamente, esta toma de conciencia y formación pues puede ir de la mano de lo anterior, y acá la norma que lo que indica que es necesario proporcionar concientización y formación antisoborno. Esta toma de conciencia a veces se entiende un poco mal y se tiende a confundir con el conocimiento. Es muy distinto el conocimiento a la concientización. En el ejemplo de la persona que pueda conducir o que sabe conducir, entonces la persona, listo, ya tomó su curso, ya sabe cómo es que funcionan todas las palancas, botoncitos y demás del vehículo. Al principio no tenía la habilidad porque le costaba salir, de pronto cambiarse de carril, pero bueno, con el tiempo adquirió la habilidad, ya sabe conducir muy bien su vehículo, ya sabe cambiar de carril, ya sabe andar en subidas, ya sabe cómo salirse de una autopista, ya sabe todo eso y ya lo puede hacer. Ya tiene la formación, perdón, ya tiene el conocimiento, ya tiene la habilidad. Pero entonces resulta que está enfrente de un semáforo. Conoce y sabe que cuando está en un semáforo y que está en rojo, pues se tiene que detener. Ya, eso lo sabe. También tiene la habilidad para frenar, porque pues puede hacerlo, con su pie puede hacerlo, pero resulta que dice, ah, no, aquí no hay policías, no hay cámaras, nadie me está viendo, no vienen vehículos, pues pasemos el semáforo en rojo porque es que yo lo que tengo es afán. Sigamos derecho. Ahí no hay toma de conciencia.
Porque si la persona tiene conciencia o ha tomado conciencia y es consciente que ese acto puede generar y desencadenar un accidente que incluso podría llegar a ser fatal, pues seguramente no va a seguir derecho en semáforo en rojo. Seguramente va a frenar, se va a detener, va a esperar a que pueda pasar y que no genere ningún hecho como un accidente. Esa es la toma de conciencia. O sea, a veces se interpreta mal esa concientización con el conocimiento. Entonces la persona puede conocer. Lo conoce, sí, me lo sé al derecho y al revés y también lo puedo hacer, pero hágalo. Hágalo realmente. Entonces, acá es promover y propiciar que las personas realmente se concienticen de estos, del sistema de gestión, de lo que corresponde a antisoborno. En este capítulo, en esta parte de la norma, se tienen unos requisitos asociados a o a lo que debería ser la formación en la organización. Estas necesidades de formación también van a tener que estar asociados a la evaluación de riesgos de soborno. Recuerdan que no en vano les dije, cuando vimos riesgos de soborno, les dije, esa va a ser como esa columna vertebral, ese eje central de todo el sistema de gestión, porque si nos hemos fijado, es punto clave para poder decidir y tomar decisiones sobre los siguientes elementos de la norma. Entonces acá, por ejemplo, en esta parte la norma dice, hay que definir necesidades o hay que ejecutar acciones de formación, pero por supuesto tendrá que tenerse en cuenta lo que están los riesgos de soborno. Algo así como si lo que está aquí listado, si lo que está en este listado de acá, en estos literales, y en este, hasta la I, no está, pero resulta que tiene riesgos de soborno diferentes a este listado de temas, pues seguramente va a tener que abordarlos. Es decir, que no se limite acá, sino revise el resultado de la evaluación de riesgos. Estos son obligatorios, aquí dice debe. Entonces, esta información se debe referir, esta formación, perdón, se debe referir a estos asuntos, pero pues si en su evaluación de riesgos de soborno tiene otros que son representativos o otros adicionales, también abórdelos, no los deje por fuera. ¿Mm? Entonces, básicamente, ¿cuáles son esos temas que se deben considerar acá? Por supuesto, la política, y acá ya le hemos visto que incluso es un requisito específico en numerales anteriores, asegurar que la política sea un objeto de formación dentro de la organización, los procedimientos que la organización defina. No hace referencia aquí a los procedimientos documentados, sino a los procedimientos en general. Procedimiento disciplinario, procedimiento para hacer un reporte, procedimientos en general. En el sistema de gestión como tal, ¿qué requisitos tiene el sistema de gestión asociados a, puede ser a su cargo específico, a nivel general, según cómo la información de riesgos de soborno, o mejor, cómo se pueda concluir que sea más pertinente según los riesgos de soborno. También acá hay algo interesante que es el deber de cumplirlos, es decir, no es como esto está aquí y pues usted decide si lo quiere cumplir o no. No, es que eso hay que cumplirlo. Es su deber cumplirlo. Así como es su deber, no sé, llegar a las 8 de la mañana porque es que ese es el horario y el deber es llegar puntual, igualito es el deber de reportar cuando alguien le ofreció. También de hacer o de generar acciones de formación frente a los riesgos de soborno. Aquí la organización tendrá que analizar cómo comunica esta información o cómo va a ser el proceso de formación, porque pues usualmente pues podemos tener toda una sábana o una matriz de riesgos, pues qué tan fácil es para una persona que tal vez no está familiarizada con el sistema, no está familiarizada con riesgos, entregarle un documento con todo ese listado de riesgos. Pues hay que revisar cuál va a ser cómo se va a dar esa formación y sobre todo el daño que le puede causar a la organización y pues el daño que se puede causar a sí mismo. Entonces básicamente, mire, es que sencillamente si usted participa en un soborno, puede ser no solamente o sea, lo más
Lo menos que le puede pasar es que pierda el contrato. Eso es lo de menos. Pero es que eso es un delito. Y pues ese tipo de delitos seguramente pueden ser que al final llegue a la cárcel. Entonces, ¿qué tipo de efectos o de daños, más que efectos son daños, se puede causar a sí mismo cuando participa de un soborno? También explicarle o dar formación sobre cómo es que se podría dar el soborno en sus funciones. Entonces, mire, en sus funciones, que usted es el que recibe aquí los proyectos, usted es el que de pronto aquí recibe los informes, usted es un supervisor de contratos, tal vez los hechos de soborno de ese supervisor de contratos o quien supervisa un contrato van a ser distintos al que quizás radica o está en la ventanilla de erradicación de documentos. Seguramente las posibles formas de soborno pueden ser distintas. O de la persona que tal vez está en el área de sistemas, donde ni siquiera tiene acceso a personas, a público, ni a contratistas. Pero de pronto un tercero interesado en alguna información le dice, mire, usted que es el que maneja todo eso de sistemas allá, a usted le quedaría muy fácil ingresar a una de esas carpetas sin que nadie se dé cuenta para decirme un dato. Con ese dato ya yo hago maravillas. Con ese dato yo puedo hacer una mejor oferta y asegurar que yo me gane ese contrato, por ejemplo. Y de pronto el de sistemas dice, pues sí, finalmente el que sabe de sistemas aquí soy yo. Aquí nadie, aquí a duras penas saben prender y apagar el computador. Aquí nadie va a saber que yo ingresé a esa carpeta. Pues de pronto. Tal vez son formas o circunstancias muy distintas en las que se pueda el soborno al que tiene el contacto de pronto de todos los días con las personas. Son formas distintas, son circunstancias distintas. Esas hay que comunicarlas, más que comunicarlas porque esto no es comunicación, es formación. Y es distinta la formación a la comunicación. Hay que formar a las personas sobre cuáles pueden ser esas circunstancias en las cuales en sus funciones se podrían dar estas situaciones de soborno. Y por supuesto que las pueda reconocer. Entonces, por ejemplo, cuando le ofrecen, tiene que reconocer que eso es un soborno. ¿Mm? Poder responder a esos sobornos, a esas ofertas de soborno. Hay que formar a las personas en saber responder. Las personas incluso podrían intimidarse. Incluso podrían decir, es que si no le recibo, de pronto me hace daño cuando salga. Pues mi familia, si me está diciendo que me va a pagar la educación de mi hija es porque sabe que tengo una hija. Entonces uno puede decir, no, a mí eso me asusta. Pues qué tal yo no le acepte, o sea, qué tal el soborno si no se lo acepto a las buenas, si lo tengo que aceptar a las malas. ¿Cómo reaccionar ante esas situaciones? Por eso es que también existe la función de cumplimiento antisoborno frente a esas inquietudes. Mire, yo tengo esta situación, pero a mí me preocupa, es un tema de integridad al final. Eso hay que tenerlo, pues, por ejemplo, eso se podría analizar, porque a veces por temor, no porque quiera, sino por temor, le tocó aceptarlo. Entonces, ¿cómo reporta esas situaciones? Entonces, el sistema de gestión debe tener la capacidad de responder ante esas situaciones. Formación también asociada a cómo pueden ayudar a prevenir el soborno. Resulta que la evaluación de riesgos es dinámica, ¿cierto? Uno de los principios de la gestión del riesgo que está en ISO 31000 es que la gestión del riesgo es dinámica. O sea, hay riesgos que pueden sencillamente desaparecer, aparecer, cambiar. Cuando de pronto las personas pueden quizás dar alguna información que nosotros razonablemente no contemplamos, no consideramos. O sea, nunca se nos ocurrió que un soborno podría ser el de sistemas. Pues que uno dice, ¿cómo? Si es que ese nunca tiene nada que ver con las personas, con el público. Dice, jamás. Nada que ver, pero resulta que ya vimos que las personas que participan de sobornos pueden ser muy inteligentes, pueden ser, tener toda una estructura.
así como vimos en el video con el que arrancamos hoy. Pues si desarrollan todo un sistema informático encriptado, ¿cómo no van a ubicar la identidad de quién es el responsable de sistemas? Por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, si dijimos, no, pero es que eso nunca es un riesgo porque pues nunca, es más, sistemas está en un sitio donde para poder ingresar toca con clave porque es un sitio aislado. ¿Será que para alguien que quiera sobornar eso es un problema, un obstáculo? Sencillamente no. Para hacerlo en 1000 maneras. Ahí sí, como dice el dicho, en 1000 maneras. Entonces, tal vez ahí cuando de pronto las personas pueden participar y decir, ah, bueno, mire que acá yo reconozco que puede existir una solicitud o una oferta de soborno. ¿Cómo pueden ayudar a prevenir esas situaciones? ¿Cómo pueden evitarlo? Acá, ¿cómo pueden reconocer esos indicadores de riesgo de soborno? O sea, ¿cómo nos pueden ayudar a poner esas banderas rojas en ese mapa? ¿Cómo pueden contribuir a que efectivamente el sistema de gestión antisoborno logre su fin previsto? ¿Cómo pueden participar, o más que participar, cómo pueden sí contribuir a que se pueda cumplir con esos objetivos establecidos? ¿Cómo se puede tener un mejor comportamiento del sistema de gestión? Y por supuesto, ¿cómo pueden reportar las sospechas? Vuelvo, insisto, no necesariamente es un hecho concreto. Con la sospecha es suficiente para que puedan hacer un reporte. Las implicaciones de no cumplir y no ajustarse a estos requisitos. Entonces, así como acá, bueno, antes acá, en este le vamos a dar formación de cuál es el daño que puede resultar del soborno, cuáles van a ser sus consecuencias de apartarse del cumplimiento del sistema. A quién y cómo y a quién reportarle cualquier preocupación. Esa preocupación como la que acabo de mencionarte, pues es que llegaron unas personas como tan extrañas y a mí me da miedo no seguirles la cuerda. ¿Qué hago? Porque claro, y pues no es un secreto, en nuestro país pasan cosas como o acepta las buenas o acepta las malas, pero que lo hace, lo hace. Entonces, en ese caso, ¿qué hace la persona? La persona sabe que no tiene que recibir ningún soborno, sabe que eso no está bien, pero si por el otro lado le están diciendo que sabe dónde vive su familia, pues, ¿cómo lo hace? No es que tenga que aceptar el soborno, pero ¿a quién le va a reportar esa situación, esa preocupación? Entonces, seguramente recuerdan una de las funciones del oficial, bueno, digo yo oficial de cumplimiento porque a veces se nombra así, pero es la función de cumplimiento antisoborno. Seguramente ahí es donde tiene que ser esa persona capaz de recibir esa información, de poder resolver esa situación, de resolver, que la persona sepa a quién, y ese cómo es muy importante, porque si resulta que esa función de cumplimiento es una persona que es de difícil acceso, que tal vez no es como coger una extensión, llamar y ya me comuniqué, sino que tal vez se necesita hasta un protocolo para poder acceder. Y yo con esta situación tan crítica, pues de pronto la persona por pura preocupación hasta termina aceptando el soborno. Entonces, por eso es importante el cómo. ¿Cómo se puede reportar preocupaciones que se puedan tener? Bueno, ese es un ejemplo, pero pueden existir muchas otras. Tal vez unas más graves, otras menos graves, pero al final todas preocupaciones. Entonces, hay que definirlo muy bien. Información sobre la formación y recursos que se puedan necesitar. Si vemos, son varios puntos sobre los cuales la organización tendrá que hacer procesos de formación. Que cuando los hace, que si cuando ingresan. Hay organizaciones que lo que hacen es una inducción muy estricta frente a todos estos temas. Hay otras que fraccionan los temas. Ya ese será el cómo de la organización. Lo importante es poder asegurar que se pueda llevar a cabo. También he visto organizaciones que dicen, sí, formación antisoborno. Entonces, bueno, ¿y cómo fue ese proceso? No, nosotros cogemos 2 horas a las personas y damos todos estos temas. Y uno dice, bueno, 2 horas. Y realmente en 2 horas una organización sí podría satisfacer todos estos requisitos de formación.
Pues dependerá. Posiblemente una organización pequeña, 2 horas sean suficientes, pero una organización con una extensión de riesgos importante, con de pronto varios procesos dentro de su sistema de gestión antisoborno, con muchas personas, pues seguramente esas 2 horas apenas hablará de 3 temas. Entonces hay que revisar estos, tienen que ser razonables y tienen que ser coherentes con la organización, con su contexto. Al final, la idea es que el propósito de todos estos elementos de formación es que puedan apoyar y desarrollar también esos procesos de toma de conciencia. En la medida que, por ejemplo, yo le digo, mire, si usted no cumple los requisitos, usted sencillamente puede ir a parar en una cárcel. Ah, bueno, la persona dice, no, 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 espere porque yo no quiero eso para mí, yo tengo hijos, que van a ser mis hijos. No, no, yo como que sí, ya entiendo que esto es serio, esto es delicado. Entiendo que la organización tiene el radar puesto a detectar estos hechos. Mejor como que esto no hay que hacerlo. Ese es el fin de todos estos elementos. Si vemos, nuevamente, hay que trabajar mucho con las personas. Entonces, a nivel general, hay que asegurar que todos estos procesos de toma de conciencia, de formación, si bien se puedan abordar, como les decía, desde una inducción específica a estos asuntos, también hay que asegurar que periódicamente se puedan retomar. Es decir, pues si la organización empezó su sistema de gestión, seguramente inician con todos estos temas de formación. Entonces, al cabo de un año, bueno, ¿y cuál ha sido como la formación? Ah, no, no, eso yo ya lo hice por allá hace mucho tiempo cuando empecé, pero resulta que no. La norma también dice que periódicamente hay que revisar o desarrollar estas formaciones. Que cada cuánto, pues eso es lo que la organización tiene que definir. Ese cada cuánto la respuesta va a estar muy asociada al resultado de la evaluación de riesgos de soborno. Es posible que en algunos cargos o en algunos procesos, en algunas actividades, se necesite con mayor frecuencia que en otros. Uno supondría que todo lo que está asociado a riesgos más que a bajos o altos, pues es donde más se debería intensificar. Seguramente hay que revisar y hacer coherente esa información una con la otra. Los cambios. Recuerdan que para poder evaluar los riesgos de soborno necesitábamos tener en cuenta el contexto y que yo les decía, cada vez que cambie el contexto, con mucha seguridad va a cambiar los riesgos de soborno. Puede que no sean todos, puede que sea solo algunos, pero seguramente van a cambiar. Ahí es donde hay que revisar esos cambios, cómo la organización va a analizar y de pronto va a identificar en este contexto de la formación qué hay que hacer, qué hay que reforzar. Acá la norma habla de unos programas de toma de conciencia y de formación. Entonces, posiblemente la organización va a tener unos programas asociados a estos temas de toma de conciencia y formación. En general, toda esta información va a tener que estar asociada a todos esos que van a estar asociados a riesgos relevantes, tendrá que ser coherente. También acá hay algo interesante y es que la norma indica que todos estos procedimientos asociados a la toma de conciencia de la formación tendrá que identificar socios de negocio, es decir, que hay que revisar de pronto a quién más hay que hacer extensivo esta toma de conciencia y formación. ¿Cómo puede ser una de las formas de prevenir el soborno cuando de pronto uno de los riesgos relevantes es que el soborno proviene de los ejecutores de un contrato, pues los contratistas, los proveedores? Tal vez la organización tendrá que desarrollar algún tipo de toma de conciencia, incluso de formación, con esos socios de negocio para evitar que hagan, por ejemplo, ofrecimientos. Entonces acá es donde la organización, en algunas organizaciones dice, mire, sencillamente, si hay un caso de soborno, pues
será un causal para poder liquidar el contrato, para poderlo terminar. Y bueno, tal vez proporcionarle algún tipo de formación o de toma de conciencia según sea pertinente. Esto en cuanto a toma de conciencia. Estos requisitos asociados de toma de conciencia seguramente requieren tiempo. Estos no son tan inmediatos. Estos procesos, por eso decía ahora que lo que está asociado al personal puede tomar o tardar cierto tiempo dentro de la implementación de un sistema de gestión antisoborno, porque seguramente se necesitará de algunas sesiones, seguramente en una sola es difícil que se pueda abordar todos estos temas, seguramente se necesita ser un poco insistentes en otros. Y esto hay que revisarlo muy bien al interior de las organizaciones porque acá podemos tener muchos elementos claves para poder tener una buena implementación de un sistema de gestión antisoborno. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Por mi parte, no, gracias, Ana María. Bien. No, señora. Listo. Vamos a continuar con otro de los requisitos, otro, más que requisitos, un capítulo, porque un capítulo puede tener muchos requisitos, ¿no? El numeral 7.4, comunicación. Pues bueno, aquí básicamente es que la organización se asegure de sus comunicaciones internas y externas, es decir, no solamente al interior, sino lo que puede estar asociado con sus partes interesadas, con sus socios de negocio. Y básicamente que asegure que todas estas comunicaciones que sean pertinentes al sistema de gestión, pues que defina qué va a comunicar, cuándo, a quién, cómo, quién. Esto es como muy general dentro de estas normas ISO. Si nosotros vemos otra norma ISO es muy similar. Acá de pronto lo que sí es distinto es los idiomas en que se comunicará, porque así como en la política, ¿recuerdan cuando vimos la política que decía que la política debía estar en los idiomas apropiados según fueran los socios de negocio? Que yo les decía, mire, si por la naturaleza de la organización, por algún tema, tiene contactos, socios de negocio asociados a, por ejemplo, a comunidades donde tengan ciertos dialectos, pues seguramente esa política va a tener que estar en ese dialecto también. Pero pues si por otras razones tiene contactos o tiene algunas negociaciones o relaciones con personas que están en la China, pues tendrá que estar en ese idioma. Igual ocurre acá, que esas comunicaciones que se van a dar, pues estén en los idiomas que sean pertinentes, ¿no? En los que realmente se requieran comunicar. Al final lo que se busca es que, pues, es que eso estaba en inglés y yo como no sé inglés, pues sí, yo recibí el correo, pero pues ni idea qué decía ahí. Es evitar ese tipo de situaciones. Es que realmente las comunicaciones lleguen como tienen que llegar. Que las personas después no puedan decir, ah, no, es que ese idioma yo no lo entiendo, sino que al contrario, pues se facilite su comprensión. Y bueno, este creo que lo revisamos cuando estábamos hablando de la información documentada, que acá decíamos que bueno, la política tiene que estar disponible a todos, pero adicional también a los socios de negocio. Y adicionalmente que se debe comunicar directamente, bueno, al personal, si cumplimos esa formación y de lo que hablábamos anteriormente, pues seguramente ya se la comunicamos, pero también acá a los socios de negocio. Ah, bueno, ¿a quiénes socios de negocio? Pues seguramente no es a todos, a los que supongan riesgos de soborno más que bajos. Entonces, nuevamente, cogemos nuestra matriz de evaluación de riesgos de soborno, tendremos que revisar qué socios de negocio están asociados a riesgos cuyo nivel sea más que bajo. Y a esos vamos a tener que comunicarles directamente esta política. Adicionalmente, esta política pues tendrá que estar publicada en canales de comunicación tanto internos como externos. O sea, a veces aquí la organización publica su política en la página web. Ah, bueno, esa puede ser una forma externa. Hay otras que la publican solamente a nivel interno en la organización, pues les va a hacer falta la externa. Aquí hay que definir cómo. Hay otras que dicen, no, pues entonces yo la tengo en un pendón gigante y cuando entran los visitantes, ahí está imposible que no la vean.
Bueno, también. O sea, aquí no dice cómo, aquí dice que la comunique. Comuníquela interna y externamente dentro de la organización. Que pues ya el cómo, pues justamente de eso se trata acá, cómo comunicar. Si vemos, la norma hace énfasis en la política y no es para menos porque en la política pues están todos aquellos compromisos y por eso es que esta política de pronto es como un poquito diferente a esas políticas típicas de sistemas de gestión que son como que muy concretas, sino que estas políticas pues tienen que explicar muy bien cada uno de esos elementos que están allí contenidos para que asimismo pueda ser comprendida por ejemplo, los externos de una organización. ¿Mm? Bien. ¿Dudas, inquietudes acerca de comunicación? Aquí algunas organizaciones... ¿alguien iba a decir algo? Aquí algunas organizaciones a veces elaboran unos planes de comunicación. Entonces hacen unas matrices de comunicación donde ponen qué comunicar la política y escriben cuándo, a quién, cómo, y pues todo, y hacen unas matrices completas de comunicación. Bueno, podría llegar a ser útil, pero acá lo relevante es que esas comunicaciones realmente logren su fin previsto. Entonces, acá la norma no nos dice exactamente que sea necesario tener ese tipo de planes de comunicación o de matrices de comunicación, sino más bien asegurar que estas comunicaciones sean las apropiadas para la organización y que permitan apoyar el desarrollo y la implementación del sistema de gestión antisoborno, que permitan que efectivamente se pueda lograr esos fines previstos y que las personas que necesitan cierta información, bueno, personas o socios de negocio de la organización tengan ese suministro que puedan necesitar, que puedan requerir. ¿Listo? Bien. ¿Dudas, inquietudes que tengamos de esto que hemos revisado hasta el momento, de lo que hemos revisado el día de hoy? Comentarios que tengan. No, señora, no hay dudas, Ana María. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que no sepa que la institución está en el tema y que lo está vigilando o que lo está controlando, como para que, o sea, suena feo como para hacerlo sentir un poco de miedo o para que cuando lo vaya o cuando lo quieran hacer, lo piensen dos veces, ¿sí? Y sobre todo algo que hay que tratar de inculcar es que lo que tú decías es que así sea un peso, eso es recursos públicos y hay que cuidarlos. Y la gente a veces dice que como eso es chiquito, eso no tiene nada que ver. Entonces pienso que a mí me parece que el hecho de la comunicación me parece un punto muy importante para hacer efectiva una política antisoborno. Exacto, sí, así es. Listo, muy bien. Si no hay dudas, inquietudes, vamos a dejar acá el día de hoy. Nosotros tenemos nuevamente nuestra sesión, nuestra última sesión el día viernes en el mismo horario. El viernes es el 19. No, reviso, sí, el 19. El 19 tenemos nuestra última sesión. Entonces vamos a dejar acá el día de hoy y los esperaría nuevamente el viernes en el mismo horario. Muchísimas gracias. Gracias, buen día para todos. Gracias, buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias. A ustedes, gracias.